Vamos a estudiar los circuitos RC. Dentro de los circuitos RC tenemos dos procesos. El proceso de carga, que es el que vamos a ver en este momento, y el de descarga, que veremos a posterior. Un circuito RC es un circuito que está compuesto de una resistencia y un capacitor en serie, conectados a su vez a una fuente de FEM. Vamos a colocar aquí un interruptor, la fuente de FEM, que la vamos a considerar como una batería ideal. Si este circuito o el interruptor se cierra en un instante t igual a 0, a partir de ese momento comenzará a circular una corriente que le llamamos I. Producto de esa corriente, el capacitor comenzará a cargarse de tal suerte que estas placas adquieren carga positiva y estas negativa. En la resistencia R habrá una caída de potencial que le llamamos V sub R, y en el capacitor, dado que la placa positiva está a mayor potencial que la placa negativa, podemos decir que en el sentido de la corriente hay una caída de potencial. Entonces indicaremos con V sub C esa caída de potencial. Si aplicamos la segunda regla de Kirchhoff a este circuito, tenemos que la sumatoria de las FEM deberán ser igual a la sumatoria de las caídas, V sub R más V sub C. Si recordamos de la ley de Ohm que la caída de potencial es I por R y que la capacidad se define como Q sobre V, de donde el voltaje entre las placas del capacitor se puede escribir haciendo pasaje de términos como Q sobre C. Si reemplazamos nuestro voltaje en la resistencia por I por R más la diferencia de potencial entre placas del capacitor como Q sobre C, entonces, y si además reemplazamos la corriente eléctrica, que por definición es derivada de la carga respecto del tiempo, nuestra ecuación nos queda FEM igual a la corriente de Q sobre dt por R más Q sobre C. Esto es una ecuación diferencial ordinaria lineal que habrá que resolver para encontrar la función de la carga, y a partir de obtener la función de la carga, obtener la corriente a partir de la definición de corriente. Dado que la ecuación diferencial es, dentro de todo, sencilla, vamos a elegir para resolver esta ecuación un proceso que será más o menos sencillo, en cuanto que básicamente vamos a separar variables y a partir de ahí hacer un proceso de integración.
Pero antes veamos las condiciones del circuito en un instante inicial en t igual a 0. ¿Qué sucede? En t igual a 0, la carga inicial del capacitor es 0, aún no ha llegado a cargarse en el momento de cerrar el interruptor. De modo que la ecuación nos va a quedar, si la carga es 0, nos quedará que la FEM es igual a I por R. Y esa corriente será la corriente inicial del circuito. De aquí podemos obtener la corriente inicial como FEM sobre R. Otro instante de interés es cuando ha pasado un tiempo suficientemente grande. En teoría tomaremos un tiempo igual a infinito. Si miramos esta ecuación o esta, a medida que pasa el tiempo, el capacitor se va cargando, esto es, la carga aumenta. Si la carga aumenta, el voltaje entre placas del capacitor aumenta. Como la suma de los dos voltajes debe ser constante e igual al valor de la FEM, el potencial o la caída de potencial en la resistencia deberá ir disminuyendo. Evidentemente, en algún momento, si este voltaje aumenta, en algún momento llegará al valor de la FEM. En teoría eso sucede en un tiempo infinito. Y en ese instante este voltaje será 0. Para que la caída de potencial en la resistencia sea 0, es necesario que la corriente sea 0. La corriente final, entonces, en este tiempo infinito será 0. En ese instante, ¿cómo nos queda nuestra ecuación? Que la FEM será igual, esto es 0, a Q, a esa carga le llamaremos carga final, al final del proceso de carga, sobre C. Podríamos despejar la carga final y tenemos que la carga final toma este valor. Vamos a, como habíamos mencionado, proceder a resolver esta ecuación para determinar la expresión de la carga. En primer lugar, vamos a despejar este término. Esto es diferencial de Q sobre diferencial de T por R será igual a Q sobre C, será igual a la FEM. Este término pasará a negativo. Sacamos común denominador C. Nos quedará FEM por C menos Q. Podemos pasar R al otro miembro, pasará dividiendo. Entonces, dQ sobre dt será igual a FEM por C menos Q sobre RC. Aquí vamos a proceder a separar
variables, por ejemplo las cargas en el miembro de la izquierda y el tiempo del lado de la derecha. Entonces de Q esto pasará al otro miembro dividiendo, y esto al otro miembro multiplicando. Ya hemos separado variables, procedemos a integrar en ambos miembros. Vamos a realizar integrales indefinidas, de modo que una vez obtenido el resultado le sumamos una constante de integración. La primera integral vamos a elegir el método de sustitución. Llamaremos u al denominador, fem por c menos q. Si diferenciamos esta ecuación, el diferencial de este término es 0 y el de este es menos 1 por el diferencial de q. De modo que la primera integral la podemos escribir en lugar de esa forma, diferencial de q será menos diferencial de u, y en el denominador u. El menos sale afuera de la integral, y la integral de diferencial de u sobre u es logaritmo natural de u. Si regresamos a la variable original, logaritmo natural de fem por c menos q. Eso es el resultado del primer miembro. El resultado del segundo miembro, R y C son constantes, entonces salen fuera. Y la integral de diferencial de t es sencillamente t. Y a esto le agregamos una constante de integración por ser integrales indefinidas. Podemos pasar en esta igualdad el signo menos al otro miembro. Nos quedará logaritmo natural de menos t sobre rc menos a. Por propiedad del logaritmo, esta igualdad se cumple si la constante de Euler elevado a esta potencia es igual a esto. Es decir, esto es cierto si solo si e elevado a la menos t sobre rc menos a es esta expresión fem por c menos q. Si distribuimos el exponente, nos quedará e a la menos t sobre rc por e a la menos a. Esta es una constante, elevado a otra constante, le podemos renombrar como otra constante. Es decir, esto será b, que lo ponemos adelante, una nueva constante, por e a la menos t sobre. Aquí vamos a definir el producto de r por c como la unidad de este exponente debe ser la unidad. Evidentemente r por c deberá tener unidades de tiempo. Por ese motivo a RC se la denomina constante de tiempo y la indicamos con la letra tau del alfabeto griego.
Entonces definimos la constante de tiempo como R por C. Entonces aquí nos quedará T sobre R por C, que acabamos de decir que es la constante de tiempo. De esta expresión vamos a despejar la carga Q. La carga Q será igual a Fm por C menos B por E a la menos T sobre tau. Vamos a determinar B a partir de las condiciones iniciales. Como condición inicial tenemos que para t igual a 0, la carga vale 0, de modo que esta ecuación particularizada para estas condiciones nos quedará 0 igual a Fm por C menos B por E a la 0. E a la 0 nos da 1. De modo que la constante B será igual a Fm por C. Si reemplazamos en nuestra ecuación la constante B, nos queda Fm por C por E a la menos T sobre tau. Sacando factor común, Fm por C nos quedará 1 menos E a la menos T sobre tau. Finalmente, si recordamos el análisis que hicimos al principio, Fm por C es la carga final. Fm por C es la carga final. Entonces la expresión de la carga es Q final por 1 menos E a la menos T sobre tau. Vamos a borrar un poco. Tenemos entonces la expresión de la carga, la vamos a copiar nuevamente. La carga es igual a Q final por 1 menos E a la menos T sobre tau Si a partir de esta ecuación queremos encontrar la expresión de la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, y aquí habría que derivar esta ecuación. Introduciendo la carga final dentro del paréntesis, la derivada del primer miembro, que es una constante, nos dará 0, y nos quedará la derivada de el segundo miembro. Entonces tenemos menos por la carga final. La derivada de esta función es la misma función por la derivada del exponente. Si derivo esto respecto de t, nos dará menos 1 sobre tau, menos 1 sobre tau. Los signos menos se cancelan. Si reemplazamos el valor de Q final, que es Fm por C, por E a la menos T sobre tau, sobre el valor de tau que dijimos que era R por C, cancelamos y nos queda
como expresión final de la corriente el cociente de Φ sobre R. También vimos al principio que ese cociente Φ sobre R es el valor de la corriente inicial. Esto es la corriente inicial, entonces, por E a la menos T sobre tau. Y aquí tenemos las dos ecuaciones que estábamos buscando para la carga del capacitor y la corriente del circuito en función del tiempo. Si representamos gráficamente estas expresiones, la carga crece exponencialmente de esta forma, siendo el valor de carga final que hemos encontrado una asíntota a la función exponencial. No vamos a entrar en detalle, pero si trazamos la tangente a la curva en el origen, hasta el valor de la carga final, proyectado en el eje del tiempo, tendremos la constante de tiempo tau. Mientras que la gráfica para la corriente en función del tiempo, vemos que la corriente decrece en forma exponencial a partir del valor I sub 0. Entonces su gráfica será como esta. También se verifica que la tangente trazada a la curva en t igual a 0 nos define en el eje del tiempo la constante tau. Vamos a estudiar ahora la segunda parte de los circuitos RC. Esto era el proceso de descarga. En el proceso de descarga consideramos un capacitor inicialmente cargado conectado a una resistencia. Conectaremos también un interruptor. Una resistencia y un capacitor con capacidad C. Un interruptor que lo cerraremos en t igual a 0. Como dijimos, el capacitor se encuentra inicialmente cargado con una carga inicial que llamaremos Q sub 0. Al momento de cerrar el interruptor comenzará a circular una corriente y de forma tal que habrá una caída de potencial en la resistencia V sub R y entre las placas del capacitor tendremos una diferencia de potencial que le llamamos V sub C. Evidentemente, como todo este conductor es equipotencial por un lado y todo esto también es equipotencial por otro lado, la diferencia de potencial V sub C tendrá que ser igual a la caída del potencial en la resistencia. V sub R igual a V sub C.
La caída de potencial en la resistencia por ley de Ohm es I por R. Y en el capacitor, si recordamos que capacidad es Q sobre V, de donde V será igual a Q sobre C, entonces nuestra diferencia de potencial en el capacitor será Q sobre C. En el instante t igual a 0, ya dijimos que la carga inicial del capacitor es Q sub 0. En ese instante, ¿cómo queda nuestra ecuación del circuito? Tenemos la corriente en el instante t igual a 0, que le llamamos I sub 0, por R igual a la carga en t igual a 0, que dijimos que es Q sub 0 sobre C. Podríamos de aquí obtener la expresión de la corriente inicial como Q sub 0, R pasa dividiendo, y tenemos la ecuación de la corriente inicial. Volviendo a nuestra ecuación, en este caso vamos a expresar la corriente en el circuito como menos de Q sobre dt. Agregamos un signo menos en esta ecuación puesto que conforme pasa el tiempo, esto es para un diferencial de t positivo, tenemos que la carga del capacitor disminuye, es decir, le corresponde a un diferencial de Q negativo. Si entonces reemplazamos esta expresión de la corriente en la ecuación del circuito, tendremos menos de Q sobre dt por la resistencia igual a Q sobre C. Nos queda una ecuación diferencial más sencilla que en el caso anterior, de modo que vamos a proceder primero a separar variables, las cargas hacia la izquierda y el tiempo hacia la derecha, por ejemplo. Entonces tendremos la carga la pasamos dividiendo, el tiempo lo pasamos multiplicando, este R pasará dividiendo, este menos lo pasamos al otro miembro, y ya tenemos separadas las variables. Si procedemos a integrar miembro a miembro en un proceso de integral indefinida, la primera integral nos queda logaritmo natural de Q, y la segunda, el signo menos sale afuera y RC también, y la integral de diferencial de t es t, más una constante de integración. Por definición de logaritmo, esta expresión es cierta si la constante de Euler elevado a esta potencia es igual a Q. Es decir, Q deberá quedar igual a E elevado a el segundo miembro, menos T sobre RC más A. Por propiedad de potencia podemos escribir esto como E a la menos T sobre R por C. Si recordamos la definición de constante de tiempo, que es RC, entonces podemos colocar la constante de tiempo por E elevado a la A. Como son dos constantes, le podemos llamar o dar otro nombre, B. B lo podemos poner adelante y nos queda B a la menos T sobre tau. Entonces nos está quedando esta expresión
Q igual a B por E a la menos T sobre tau. Si aplicamos las condiciones iniciales, esto es, particularizamos la ecuación para t igual a 0, en t igual a 0 la carga inicial es el valor Q sub 0 igual a B por E a la 0 nos da 1. De modo que la constante B es igual a Q sub 0. Reemplazando nuestra ecuación, Q será igual a B, que es Q sub 0 por E a la menos T sobre tau. Y ya tenemos la expresión de la carga del capacitor en el proceso de descarga. Si queremos encontrar la expresión de la corriente, recordando que es la derivada de Q respecto de T, si derivamos esta expresión nos quedará Q sub 0, la derivada de esta función es la misma función, por la derivada del exponente, que será menos 1 sobre tau. Cancelamos los signos menos y esto nos queda Q sub 0 por E a la menos T sobre tau. Recordemos que tau es R por C. Y según lo que se calculó inicialmente, la corriente inicial es Q sub 0 sobre RC, es decir, es este cociente. Entonces la expresión final de la corriente será igual a la corriente inicial por E a la menos T sobre tau. Vemos que tanto la carga como la corriente decrecen exponencialmente. Si realizamos las gráficas, tanto de la carga en función del tiempo como de la corriente en función del tiempo, la carga decrece desde el valor Q sub 0 en forma exponencial y la corriente decrece desde I sub 0 también en forma exponencial. No vamos a justificar en este momento, pero si se traza la recta tangente a la curva en el instante t igual a 0, dicha tangente intersecta el eje de los tiempos en el valor tau. Lo mismo va a suceder en la segunda gráfica.